bajo las raíces de las montañas, donde el tiempo se mide por el goteo del agua sobre la piedra y el brillo de las vetas de oro, nació una leyenda que el viento del norte aún susurra. Pocos nombres evocan tanta gloria y tanta tragedia como el de aquel que cambió un trono de oro por un escudo de madera de roble. Soy la narradora Multiversos y hoy vamos a descender a las profundidades del orgullo, la pérdida y la redención. Hoy caminamos junto a Thorin, hijo de Thrain, hijo de Thror. Esta no es solo la historia de una búsqueda de tesoros, es la crónica de un pueblo desplazado y de un príncipe que tuvo que aprender a martillear hierro común para no olvidar el tacto del mando. Desde los salones iluminados por gemas de Erebor hasta el lodo sangriento de Azanulbizar, descubriremos qué fuego forjó el corazón del rey bajo la montaña. Erebor no era simplemente una ciudad, era el corazón latente de la Tierra Media. En su juventud, Thorin caminaba por salones cuyas paredes estaban recubiertas de láminas de oro y donde la música de 1000 martillos componía una sinfonía de prosperidad. Thorin creció a la sombra de su abuelo, Thror, el rey bajo la montaña, y de su padre, Thrain. En aquellos días de abundancia, su mayor preocupación era aprender el arte de la forja y la estrategia de guerra junto a sus parientes más cercanos. Entre ellos destacaba Balin, siempre reflexivo y sabio incluso en su juventud, quien se convirtió en su consejero y amigo más leal. También recordaba con respeto a su primo Dain, de las Colinas de Hierro, cuya fuerza y ferocidad en el entrenamiento ya presagiaban al gran señor en el que se convertiría. La vida en Erebor era una sucesión de banquetes y maravillas. Thorin veía cómo el comercio con los hombres de la ciudad del valle florecía y cómo las riquezas se acumulaban en las cámaras más profundas. Sin embargo, en medio de aquel brillo, una sombra crecía en los ojos de su abuelo, la enfermedad del oro. Thorin observaba con una mezcla de orgullo y preocupación cómo la piedra del arca, el corazón de la montaña, se convertía en la única obsesión de su linaje. No sabían que el brillo de su tesoro había llegado a oídos del gran mal del norte. El dragón Smaug, una calamidad de fuego y alas, descendió sobre ellos como un castigo divino. En una sola tarde, los gritos de agonía reemplazaron a las canciones de los yunques. Thorin vio su hogar arder, vio a sus hermanos caer y sintió el calor de las llamas que le arrebataron todo lo que amaba. Aquel día, el príncipe aprendió que el oro no protege de la muerte y que el exilio es una herida que nunca deja de sangrar.
tras la caída de Erebor, los supervivientes se convirtieron en un pueblo errante. Thorin, despojado de sus ropajes reales y cubierto por una capa raída, tuvo que guiar a lo que quedaba de su gente a través de tierras inhóspitas. Fue una época de humillación y penuria que grabó en su rostro las arrugas del cansancio prematuro. Para subsistir, el heredero de Durin tuvo que rebajarse a trabajos que cualquier noble enano habría considerado indignos. Thorin trabajó en herrerías de hombres, forjando simples herraduras y rejas de arado en aldeas donde nadie conocía su verdadero nombre. Sus manos, diseñadas para sostener cetros y espadas de acero élfico, se llenaron de callos y cicatrices por el trabajo con metales pobres y carbón barato. Pasaron años en los que el hambre era un compañero constante. Balin estaba siempre a su lado, recordándole en voz baja que las montañas seguían allí, esperando. Thorin veía a su padre, Thrain, consumirse por la pérdida y el deseo de recuperar lo que fue suyo, mientras él se esforzaba por mantener la dignidad de su pueblo en las tierras lindantes. No vivían como reyes, vivían como jornaleros mineros, excavando en colinas mediocres para extraer hierro y cobre que apenas les daba para comer. Fue en este exilio donde Thorin forjó su verdadera autoridad, compartiendo el frío y el sudor con los suyos. El orgullo enano, a menudo criticado como terquedad, fue lo único que evitó que se dispersaran. Cada golpe de martillo en las oscuras fraguas humanas era, para Thorin, un latido de su propia voluntad. Volvería a casa, aunque tuviera que labrar el camino con sus propios huesos. La desesperación llevó a los enanos a la guerra cuando el rey Tror fue brutalmente asesinado y profanado por Azog el Profanador en las puertas de Moria. Lo que siguió fue una campaña de odio puro que culminó en los campos de Azanulvizar. Fue una batalla de una ferocidad sin precedentes en la Tercera Edad. Thorin luchó en la vanguardia, viendo cómo la nieve se volvía negra por la sangre de enanos y trasgos. En medio del caos, su escudo se rompió bajo el hacha de un enemigo. Sin pensarlo, Thorin cortó una rama de un roble caído y la usó para desviar los golpes, luchando con una furia que aterrorizó a los orcos. Desde ese día, el nombre de Escudo de Roble se convirtió en su título más glorioso, superando a cualquier linaje real. Fue una victoria amarga. Aunque los orcos fueron diezmados, las bajas entre los enanos fueron tan altas que no hubo suficientes manos para cavar tumbas, y los muertos tuvieron que ser quemados en piras que iluminaron el valle durante días. Thorin vio a su primo Dain demostrar una valentía legendaria al abatir a Azog, aunque en las leyendas posteriores la historia variaría, pero incluso Dain reconoció que Moria no podía ser reclamada. El terror de Durin aún acechaba en las profundidades. Thorin salió de la batalla con el alma endurecida. Había perdido a familiares, había visto el rostro del mal absoluto y comprendía que su pueblo estaba al borde de la extinción. Se instalaron en las montañas azules, un refugio humilde comparado con la gloria pasada. Pero Thorin ya no era solo un príncipe,
Era el líder de una raza que se negaba a desaparecer, un rey sin trono que empezaba a mirar hacia el este, hacia la montaña solitaria que el dragón aún reclamaba. Tras el horror de Azanulbizar, Thorin guió a los suyos hacia la Seret Luin, las Montañas Azules. Allí, durante años, establecieron un hogar que, aunque digno, era apenas una sombra de la majestad de Erebor. Thorin se convirtió en un señor respetado. Su pueblo prosperó bajo su mando firme y melancólico. Se volvieron expertos en el comercio y en la creación de objetos de hierro, acumulando una riqueza que, para cualquier otro, habría sido suficiente. Sin embargo, para Thorin, cada moneda de oro ganada era un recordatorio de las montañas de tesoros que el dragón custodiaba en el este. El rey bajo la montaña pasaba sus noches mirando mapas antiguos, trazando rutas imposibles y sintiendo cómo la carga de su linaje pesaba más que cualquier armadura. En este periodo, Thorin demostró ser un gobernante protector. Se preocupaba por la instrucción de sus jóvenes sobrinos, Fili y Kili, intentando transmitirles el orgullo de su raza sin la amargura de su experiencia, pero el fuego de la montaña no se apaga fácilmente. El exilio en las Montañas Azules era, a sus ojos, una sala de espera de la historia. Thorin sentía que el tiempo de los enanos se agotaba, veía a su pueblo envejecer en tierras extrañas y temía que la memoria de Erebor se desvaneciera con las generaciones. La paz no le traía consuelo, sino impaciencia. Su mente era un campo de batalla donde el deber de mantener la seguridad de los suyos luchaba constantemente contra la pulsión de reclamar su herencia por la fuerza del acero. Estaba esperando una señal, un catalizador que convirtiera su anhelo en acción. El destino tiene formas extrañas de manifestarse, a menudo en lugares mundanos. Fue en la posada de El Ponipisador, en Bree, donde Thorin se encontró con Gandalf el Gris. El mago, con su mirada que parecía ver a través del tiempo, llevaba tiempo preocupado por el equilibrio de poder en el norte. Para Thorin, el plan de Gandalf era una oportunidad de oro, una compañía pequeña, discreta, capaz de infiltrarse en la montaña solitaria sin despertar al dragón ni alertar a los ejércitos de orcos. Lo que Thorin no alcanzaba a vislumbrar en aquel rincón oscuro de la posada era que él era solo una pieza, noble y poderosa, pero una pieza al fin, en un tablero mucho más vasto de lo que su orgullo enano le permitía imaginar. Thorin aceptó la ayuda del mago con recelo, pero con esperanza. Lo que él veía como una misión de recuperación nacional y venganza personal, Gandalf lo veía como una medida preventiva necesaria. El mago sabía que el enemigo ancestral de la Tierra Media
estaba regresando y que un dragón como Smaug podría ser una herramienta devastadora en manos de Sauron. Si Erebor no era recuperada y el dragón eliminado, el norte caería y con él toda la resistencia de los pueblos libres. Thorin ignoraba que su deseo de justicia era el combustible que Gandalf necesitaba para limpiar el flanco norte antes de que la gran guerra estallara. Para Thorin, la piedra del arca lo era todo. Para Gandalf, la piedra era solo el señuelo para evitar una catástrofe que el enano aún no podía concebir. Con la compañía formada y el saqueador hobbit seleccionado por Gandalf, Thorin inició la marcha hacia el este. En su corazón llevaba el mapa de su padre y la llave que Thrain le había confiado indirectamente a través del mago. Cada paso hacia la montaña era un paso hacia su propia identidad, pero también hacia la oscuridad que dormía en su sangre. A medida que se alejaban de la seguridad de las tierras conocidas, Thorin comenzó a mostrar destellos de una voluntad inquebrantable que rozaba la terquedad ciega. Sus parientes, desde Leal Balin hasta los jóvenes Fili y Kili, lo seguían no solo por su linaje, sino por la fuerza de su convicción. Thorin no solo buscaba el oro, buscaba el respeto que el mundo le había negado a su pueblo desde que Smaug descendió de las nubes. Sin embargo, el viaje empezó a revelar la dualidad de Thorin. Era un líder valiente capaz de enfrentarse a trolls y trasgos, pero también era un hombre atormentado por el miedo al fracaso. La presión de ser el rey antes de tener un reino empezó a pasarle factura. Thorin no sabía que el plan de colarse en Erebor era solo una pequeña parte de una estrategia para debilitar al nigromante de Dol Guldur. Él creía que era el arquitecto de su destino, cuando en realidad estaba caminando hacia una trampa de oro y fuego que pondría a prueba no solo su valor, sino su cordura. El encuentro con los orcos en las montañas y la travesía por el bosque negro solo fueron el preludio de la verdadera batalla que Thorin libraría al llegar a las puertas de su antiguo hogar, la batalla contra sí mismo. La historia de Thorin, escudo de roble, es la historia de un hombre que tuvo que ser muchas cosas antes de poder ser él mismo. Fue príncipe, herrero, jornalero, guerrero y finalmente un líder consumido por su propio legado. Su vida fue un ciclo de fuego y piedra,
una lucha constante por recuperar una dignidad que nunca perdió, a pesar de lo que él creía. Soy la narradora multiversos, y al cerrar este capítulo nos queda la imagen de un rey que, aunque cayó bajo el peso de su propia corona, logró que el nombre de Durin volviera a resonar en los salones de Erebor. Thorin nos enseñó que el hogar no es solo un lugar, sino una promesa que se mantiene viva a través del sacrificio. Aunque su plan fue parte de una estrategia mayor de magos y señores oscuros, su valentía fue auténtica y su redención. En las sombras de la montaña solitaria, el nombre de Thorin brilla no por el oro que recuperó, sino por el escudo de roble que sostuvo cuando todo lo demás se había roto.